Welcome to the world of one man army. Step outside, don't matter. Turn on subtitles. Fly. Let's take the train or the bus or the whip and just They are fly. perfectly translated to your language. Stay inside, cause everybody likes a joyride. Buenas. Justo ahora. Aquí. Agosto de 2022. Comienza mi primer vídeo. Cuando llegó el momento de publicar este vídeo, estuve cerca de echarme para atrás. Dudaba si me estaba extendiendo demasiado, al partir de cero y no tener referencias de vídeos anteriores. Y también por el tema de la música en YouTube. Sin embargo, al día siguiente, recordé mi esencia, que no es otra que ser fiel a mí mismo, preocuparme lo justo por lo que puedan pensar otros y centrarme en su lugar en hacer lo que considero correcto, seguir mi intuición y no bloquear mi energía. Sé que tras publicarlo voy a sentirme orgulloso y a romper una nueva barrera para seguir creciendo como persona. El vídeo es bastante dinámico y supone una buena introducción a mi historia y la del entorno que me rodea. Dadle una oportunidad y dejad vuestras impresiones. ¡Vamos allá! A por todas. Estreno. Aerial view. Las capturas de satélite son del verano de 2014. A día de hoy, 8 años después, todo está muy cambiado. La zona izquierda de la casa con pendiente ascendente estaba muy erosionada, con capas de tierra calcárea menores al medio metro. En cambio, la zona derecha con algo de pendiente descendente tiene, en la mayoría de sitios, una capa de tierra con más de 1 metro de profundidad, siendo generalmente muy arcillosa y con escombros de obra, además de bastante compactada por los lugares donde pasaron grandes vehículos cuando se construyó la casa. More than 90% of the footage and photos shown in this video have been recorded in this space. Buenas. Justo aquí. Buenas. Justo aquí. Ahora. Aquí estamos. Es agosto de 2022. Comienza una nueva historia. Mi primer vídeo. Lo primero es saber dónde estoy. Vivo en una finca familiar en Córdoba, de 1/3 de hectárea. A mediados de la década de 2000 se adquirió el terreno y posteriormente se construyó la casa. Por aquella época estaba en medio de mis años de estudiante y no quería saber nada del proyecto. Tenía mi cabeza en otras cosas. Además, al estar habituado a vivir en pisos de la ciudad toda la vida, el cambio de aires me parecía una complicación innecesaria. No tenía nada claro si iba a terminar viviendo allí, y menos por muchos años. Sin embargo, paradójicamente fui el primero en mudarme definitivamente en septiembre de 2011, coincidiendo con el final de mis estudios 3 meses antes. Pasado mes y medio vendrían mi hermano y hermana pequeños, junto con mi padre y madre. La casa ya estaba terminada desde hacía más de 1 año, pero por problemas a la hora de tener energía eléctrica, la mudanza se fue demorando. Recordando estos vídeos y fotos, me doy cuenta de que no tengo recuerdos de esa época previa a estar terminada la casa, por lo que quizás por esos años no visité el terreno una sola vez. Primer vídeo. Yes. Sí. Quiero contar mi historia personal de interacción con la finca desde el comienzo.
y este vídeo va dedicado al primer año en el que viví allí. Esto que estáis viendo es lo que hice en la primera mitad de 2011. Creé un videojuego original desde cero, escrito principalmente en código C#. Los años previos estuve por un par de carreras de ingeniería, pero no encajaba conmigo y terminé en un FP de desarrollo de aplicaciones informáticas, donde hice este proyecto, que si bien tampoco se ajustaba al curso, pues estaba orientado a aplicaciones de oficina, me permitieron llevar a cabo siempre que le añadiera una parte de base de datos y menús. Fue algo que me ilusionó por años, ya que por esa época era muy aficionado a los videojuegos y su parte creativa y artística. Y dado que no existían ningunos estudios sobre ello en mi ciudad, ni apenas en el resto de España, todo lo necesario para crearlo lo aprendí por mi cuenta, investigando por la web y trasteando por pura ilusión de hacer algo de especial significado para mí. Lo mismo que años atrás hice editando una película con cortes de Dragon Ball y montando un tráiler para anunciarla. Dejo un fragmento. Por supuesto, todo ello fue un proceso similar al que he seguido en las semanas previas a crear este canal en YouTube, y que se ha culminado con este primer vídeo que estáis viendo. A estas alturas, probablemente habráis escuchado unos ruiditos extra en mis grabaciones de voz. Aquí está la explicación. 5 ninfas que viven en la habitación en la que he tenido el PC este verano y donde he editado el vídeo. Los 2 que están sobre mí son los 2 mayores, padre y madre de los otros 3. Aviso para los espectadores más exigentes. Este primer montaje lo he realizado con lo justo y he usado bastantes grabaciones de nula calidad técnica, no concebidas inicialmente para ser compartidas por aquí. Aún así, he tirado para adelante, ya que he visto muchísimos más puntos positivos en la idea de desarrollar este proyecto que negativos. Comenzando porque he disfrutado mucho en estos 2 meses que lo he estado ideando. Casi todo el tiempo libre que he tenido lo he dedicado a ello. Sin más, os dejo con mi vídeo original. Creo que tiene muy buenos momentos. Y otros que quizás no tanto, por lo que he comentado, pero que he decidido incluir igualmente, para ser fiel a mi historia. One. Man. Army. One man army. Presence. Back to the past. Regreso al pasado. Episodio 1. One. Seguimos en 2011. Tras mis 2 primeros meses viviendo en la finca, a comienzos de noviembre hice la primera visita a un vivero de la zona. Tras muchos años sin visitar ninguno, fue amor a primera vista. A partir de entonces comencé a investigar especies de plantas de todo el mundo y nació una nueva pasión personal. Al comienzo no tenía expectativas ni planes de plantar más que unos pocos arbolitos aislados, pero cada trabajo abrió ideas e inspiraba al próximo. Y finalmente, en el periodo entre finales de 2011 y abril del año siguiente, planté en torno a 60 ejemplares en total, entre arbustos, árboles, enredaderas y frutales, cada uno de una especie diferente, a lo que le siguió mi primera instalación de riego por goteo. Por norma general, a cada año que pasó, aumenté el trabajo y su variedad. Todavía era un completo novato. Una nueva historia. Yes.
2012 comenzó con esta hoguera que hicimos en la finca. Fue una bonita experiencia, pero no es una práctica que recomiendo. Primero, porque lo mejor para el suelo es una descomposición gradual de la materia orgánica. Segundo, porque cuando se convierte en una práctica extendida, las cantidades de humo generadas en la época húmeda se pueden tornar muy molestas. Todos estos años me he dado baños de humo procedente de otras parcelas cercanas. Tercero, porque puede ser peligroso y dañar árboles cercanos por el gran calor desprendido. Este es el final del gran fuego. Churruscadito final. Oh, el universo. Ya estamos otra vez aquí. Dando el abrazo un poquito. Positividad, calma, armonía. Estas cualidades no se pueden concebir sin la existencia de sus opuestos. Para acercarse a entender mejor mi historia, no puedo obviar el ambiente que siempre reinó en el entorno en el que me crié, y siguió haciéndolo en la nueva casa en la finca durante los primeros años. En mi casa, por supuesto, habían cosas positivas, se podían extraer buenas lecciones, y las vacaciones solían ser tranquilas. Pero la norma eran las discusiones, estrés y relaciones poco saludables con una comunicación y gestión emocional pobres. Los 3 meses que estuve completamente inmerso en el desarrollo del videojuego fueron de los mejores de mi vida. Una de las causas principales fue que al estar mi mente completamente concentrada 7 días a la semana en el proyecto, ignoraba el ruido de mi casa, no entraba en ninguna discusión, a la par que llenaba mi corazón de esperanza para un futuro mejor. No obstante, a medida que pasaba más tiempo al exterior diariamente, simplemente disfrutando del aire libre, cavando o soñando con lo que podía plantar en cada sitio, mi perspectiva y motivaciones fueron cambiando. Antaño, estar con el ordenador lo percibía como liberación, pero ello fue cambiando hacia lo contrario, una cárcel. No fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, sino un proceso orgánico de transformación entre mi antiguo entorno y hábitos y las nuevas posibilidades y camino que se iban abriendo. Encontrando más calma de manera progresiva, escribiendo para ganar conciencia sobre los patrones de comportamiento de los que estaba menos orgulloso e ir encontrando fórmulas para cambiarlo. Algo que siempre tuve claro es que la mejor inversión a medio y largo plazo era prestar atención al ejercicio físico y la alimentación. Siempre me gustó prepararme mis comidas y en los primeros años cociné regularmente entre semana para la familia. A estos 2 puntos clave sumé un tercero ayudado por el cambio de contexto: la gestión de mi mente, comprender las tendencias emocionales y causas tras mis pensamientos predominantes, para así ir logrando progresivamente unos cimientos de emociones positivas más sólidos, que darían pie a un equilibrio mental más regular. A esta gatita la llamábamos Wendy. Tras estar un par de años viviendo en pisos con nosotros, disfrutó su nueva vida en el campo. Ahí va, bigotitos. Mira, bigotitos, bigotitos. Ahí está la mosca, bigotina. Esa mosca. Maldita mosca, Hay que cazarla. Pasados unos meses, quedó embarazada. Cuando llegó el día de su parto, estuvo desde buena mañana sin separarse de mí. Estaba muy nerviosa y me seguía a todas partes. Cuando sentí que el momento había llegado, me senté junto al sitio que le preparamos. Y al poco tiempo, ella dio a luz justo en ese lugar a su única cría, el gran Maximus. Un gato que marcará época y todavía sigue aquí.
Toda mi familia, inclusive un servidor, somos naturales de Gandía, en la costa valenciana. En 2012, tras pasar todos los años de mi vida, el verano casi al completo allí, realicé mi última visita veraniega hasta el día de hoy. Fue en junio y unos días en septiembre, por lo que pasé por primera vez julio y agosto en Córdoba, y sin aire acondicionado, en la cara sur de una montañita con apenas árboles ni sombra. Si bien en este año ya había comenzado a ponerme manos a la obra en transformar toda la parcela y estilo de vida, esta nueva experiencia, abrasadora, no hizo más que avivar mi motivación. Esto ya termina. Si os gustó, no dudéis en darle a los botoncitos de YouTube. Climate, climate, climate. Consultando datos en la web de datosclima.es que recopila información de AEMET, extraigo dos conclusiones significativas sobre el clima de Córdoba, especialmente relacionadas con la supervivencia y cuidado de las plantas. La primera es que la media de precipitaciones de los últimos 11 años, tiempo que llevo viviendo en la finca, es un 20% menor que la de los 52 años previos. Esto es 466 litros por metro cuadrado frente a 572. La segunda, atendiendo a los colores del campo y la relación entre temperaturas, largo del día y precipitaciones, es que en lugar de 4 estaciones se aprecian 2, ocupando cada una la mitad del año. 6 months moderately cold and humid. Averages from 2011 to 2022. Between November 1st and April 30th. Rainfall. Hours of sun. Temperature extremes per month. November, December, January, February, March, April. 6 months hot and dry. Averages from 2011 to 2022. Between May 1st and October 31st. Rainfall. Hours of sun. Temperature extremes per month. May, June, July, August, September, October. Todo esto que ves, pasajero, en continua transformación. Dejas de cuidarlo en esta época seca, la mitad muerto termina. Cualquier ser actual, uno mismo, ilusión de posesión, fugaces. En un suspiro, días, años, varias décadas con suerte, cesa nuestra presencia. El mayor don día a día se presenta. Esfuerzo por descubrir, desarrollar, aportar lo mejor de sí en esta breve existencia. Hasta la próxima. La próxima.
2 B. Continue. Hasta la próxima. Script, voiceover, recording. Most photos and videos. Assembly and edition by One Man Army. Subscribe.